Hace tiempo que sabemos que nuestra humanidad interfiere en el proceso de santificación que el Espíritu Santo quiere hacer dentro de nosotros. Pero hay días en que esa misma humanidad la sentimos como algo que realmente estorba mucho, mucho, y que interfiere ahí en el camino, que se pone en la mitad. Por eso hoy te invito a que adores al Señor, a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo y que ese fuego que Él trae venga a limpiarnos y venga y continúe su obra purificadora y santificadora en nosotros. Te invito, canta conmigo, adora, concéntrate en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo, invócale, trae su presencia, que sientas, que tú mismo allá en tu casa donde estás puedas sentir el soplo del Espíritu Santo que ha llegado a visitarte y que sigue haciendo su obra en ti. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón no te
cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Fuimos llamados a servir, Dios, pero te pedimos que nos proporciones la limpieza y la santidad perfecta para poder servir de manera correcta en tu reino, Dios. Ven, Espíritu, ven. Ven y consume, ven y limpia, ven y termina de sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros, Señor. No te detengas en esa obra transformadora, porque necesitamos de ti, Dios. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu poder. Oh, Santi, Santo, Santo, ven, Señor. Y sí, Señor, sigue trabajando, purificando y limpiando, Dios. Que tu Espíritu Santo venga y haga arder en nosotros ese fuego de pasión por ti. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón Hoy nos llene, que tu presencia hoy nos rodee, que tu presencia hoy, Señor, sature nuestra vida, nuestros corazones. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Quiero más,
amor y la pasión por ti, Dios, día tras día, a pesar de las situaciones que se presenten, a pesar de las circunstancias, Dios, te buscaremos y adoraremos tu santo nombre, porque tu Espíritu nos alimenta, tu Espíritu nos alienta, rogamos que ese fuego que tú coloques hoy en nosotros no se apague nunca, 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 no. Que tu Espíritu descienda, adoramos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, que tu Espíritu descienda, adoramos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Allí donde tú estás, como tú estás, invítale. Hazle una invitación directa al Espíritu Santo para que consuma con su fuego todo lo que hay dentro de ti, que no funciona, que no sirve, que estorba, y para que ese fuego te alimente tu espíritu, que lo llene de vida, que lo levante, que lo despierte, que inunde nuestro espíritu tu fuego, Señor, que tu fuego nos inunda, que nos inunde, nos rodee, Señor, ven con tu espíritu, oh, que tu espíritu descienda, adoramos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Yo pido que tu espíritu descienda, oh, que descienda aquí y que no se apague jamás, no se apague la llama del amor por ti. Te prometemos, Señor, adorarte cada día, oh Señor, que la llama que hoy enciendes no se apagará, no, no, no se apagará, 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 no se apagará. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, que aún es visible, aún es palpable aquí, Dios. Gracias, gracias por tu fuego, gracias por el Espíritu Santo que hoy viene para ministrar a cada uno de nosotros. En verdad queremos mantener esta llama viva, viva, ardiendo todo el tiempo, constantemente, de pasión por ti. Señor, ayúdanos, solo no podemos, nuestras intenciones se quedan cortas, pero tu poder es más que suficiente, Dios. Ven, Espíritu, y sigue avivándonos, te lo ruego. Nosotros ahora nos alimentaremos de tu palabra, que pueda hacer que esa llama se mantenga viva, pues tu palabra es viva, es eficaz para todos y para cada uno de nosotros. Hoy, Dios, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y recibimos ahora tu palabra, que viene directamente desde el reino de los cielos, para seguir adorándote en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Hola a todos, mi nombre es Joana Noreña. Algunos me conocen, para otros soy una cara completamente nueva. ¿Cómo ha impactado la comunión en mi corazón? Eh, Ese tema para mí en realidad era de muy poca importancia. No porque fuera una persona social, sino porque en realidad yo no entendía el valor que tenía el relacionarme con personas de mi iglesia. Yo no entendía que gracias a esta comunión yo iba a crecer y me iba a edificar en Jesús, que a través de mi GPS, que a través de mis escuelas, que a través de relacionarme, de tener amistades completamente nuevas en Dios, yo iba a empezar a crecer y a tener un compromiso un poco más maduro en el plan que Él tiene para mí. Ese tiempo me ha enseñado mucho. Jesús me ha edificado a través de la comunión. Jesús ha hecho en mí una mujer completamente nueva, una mujer completamente diferente. Y algo espectacular para mi vida es que me siento amada, me siento en familia, siento que estoy con un equipo hermoso, con un grupo donde nos estamos ayudando todos, donde todos nos apoyamos, donde todos crecemos juntos, donde en realidad, como dice Jesús, somos un cuerpo y eso es lo que somos. Y Jesús me enseñó la importancia de la comunión y soy feliz por eso y soy feliz de que hago parte de esta iglesia maravillosa y que hago parte de esta familia. Un saludo para ti, hermosa iglesia del Señor. Estamos en un contexto donde la frase de moda es una nueva normalidad, con todo lo que esa frase implica, que básicamente son los cambios que todo el mundo cree, empezando por los gobiernos, que son necesarios para ajustarnos a lo que ha ocurrido en el mundo entero. Algo muy importante a tener en cuenta, tú que me escuchas allí, es que para Dios no hay nueva normalidad. Es decir, al Señor nada lo saca de su normalidad si esta palabra aplica para Él. Él conoce todas las cosas y Él tiene estándares. Y hay cosas que Él establece y deben ser así independientemente de la situación que el mundo viva, independientemente de la crisis de turno. Entonces es muy importante en medio de este contexto de nueva normalidad entender cuál es la normalidad indiscutible, inmutable de Dios. Hacia el año 72 después de Cristo, la nación de Israel y la iglesia cristiana vivieron una crisis muy profunda. Es un contexto de guerra, que han llamado la guerra judía, y en el año 70 fue destruida Jerusalén como consecuencia de esa guerra, afectando a los judíos y afectando a los cristianos. Dicho sea de paso que además de la destrucción del templo, también se levantó una persecución contra el pueblo cristiano hace algunos años. Ten en cuenta que creo que hacia el 68 muere el apóstol Pablo, muere el apóstol Pedro, bajo la persecución de Nerón. Entonces la iglesia está perseguida y hay una crisis en ese sector geográfico atroz que hizo que de pronto surgieran cosas de la nueva normalidad, cambios forzados que dan estas situaciones. Y en medio de esas situaciones tiende, y obviamente el enemigo,
y la carne humana tenemos la tendencia a dejar perder eso que debe ser normal para un hijo de Dios, para la iglesia del Señor. Entonces, hay varias cosas que suceden. Una de esas es que la iglesia tiene una crisis de fe. Y tiene una crisis de fe porque sienten que las promesas de Jesús no se han cumplido. Que Él no ha venido por segunda vez aún y que el reino de Israel, que todavía tienen eso un poquito en su cosmovisión, no se ha establecido. Y obviamente la aflicción que están viviendo los escogidos es muy grande, cosa que están siendo intimidados para abandonar la fe. Hay varios que están abandonando la fe y los que no están abandonando la fe están teniendo miedo de cumplir una de los innegociables del Señor, que es la misión. ¿Por qué la misión es un innegociable de Dios? Porque la misión es la razón por la cual después de la salvación tú y yo quedamos con vida. Si no hubiese una tarea de misión y el objetivo solamente fuese la salvación, pues después de salvarnos sería más práctico para Dios llevarnos de una vez con Él. Pero porque hay una tarea que cumplir, es que Dios deja a los salvos en la tierra. Y es por causa de la misión. Así que alégrate porque una razón por la cual tú estás vivo es porque aún te necesita Dios en la misión. Por eso quiero compartir hoy algo que se llama el modelo de misión. El evangelio que para ese entonces la iglesia conocía es el evangelio enseñado por el apóstol Pablo. Para ese entonces ya hay algunas cartas del apóstol Pablo que están circulando por la iglesia, pero el evangelio que se tenía allí y que se predicaba es ese evangelio que hacía un énfasis teológico en la muerte y en la resurrección de Jesús. Sin embargo, Marcos hace algo muy importante y es que él entiende que el evangelio no es solamente la muerte y la resurrección de Jesús, sino tiene que ver con toda una vida de Jesús. Por eso cuando tú miras el primer versículo del Evangelio de Marcos dice, este es el principio del Evangelio de Jesús. Es decir, en Marcos el Evangelio no son solamente unas verdades teológicas, sino para Marcos el Evangelio es una vida. Y es la vida de un hombre comprometido con la misión de Dios. Es más, es la vida del Hijo de Dios comprometido con la misión que el Padre le encomendó. Por eso, cuando Marcos establece su evangelio a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que tiene una crisis de fe, a una iglesia que tiene una crisis de misión, una de las cosas que pretende hacer Marcos es mostrar un modelo de misión según la vida de Jesús. Por eso quiero que leamos algunos versos de Marcos capítulo 1. Y en el versículo 29 en adelante vamos a leer. El texto aparece ahí en tu pantalla. Al salir de la sinagoga, ten en cuenta el verbo salir de la sinagoga, salir y salir de la sinagoga, ¿no? Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios.
Partamos del punto de que es el principio del Evangelio. Y ahí en el capítulo 1, Marcos está describiendo cómo inició todo. Y todo inició con un hombre de Nazaret llamado Jesús, que llamó inicialmente a 4 personas, que son Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Y en los versos anteriores, lo puedes leer en tu casa, dice que la razón por la cual los llamó era para que fueran pescadores de hombres. Las primeras 4 personas que Dios llamó fueron pescadores. Y de una vez la invitación que el Señor les hizo es, les voy a enseñar o voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Entonces de ahí en adelante hay algo que yo he llamado un modelo de misión, o más bien el modelo de misión. Porque en cuanto a principios no hay varios modelos de misión, hay uno solo y Jesús vino a modelarlo. Y Marcos en su evangelio, uno de los propósitos que tiene es mostrarle a su generación que está en crisis que el Señor dejó un modelo de misión. Y nosotros podemos aprovecharnos de ese mensaje que se dio a esa generación y tomarlo a la nuestra, a la situación que vivimos y comprender cuál es la normalidad de la misión según el ejemplo de la vida de Jesús. Y como primer punto, el versículo 29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa. Entonces recuerda esto, la casa, un lugar de misión. Se pasó del lugar público que era la sinagoga a la casa. Ten en cuenta que para el judío era muy importante el templo, pero el templo había sido destruido hacía 2 años. Y una de las cosas que está haciendo Marcos es diciendo, aunque el templo, que todavía seguía siendo importante para muchas personas de esa iglesia, aunque el templo se ha destruido, la misión sigue. Se puede hacer en la sinagoga como lo hizo en los versos anteriores, pero no lo limitó a la sinagoga, sino se fue a la casa. Pasó de la sinagoga a la casa. Y qué bueno que la casa, mi casa, tu casa, sea un lugar de misión. No debemos limitar la obra de Dios o la misión del Señor a un lugar público. ¿Qué ocurrió en la casa? Ocurren cosas maravillosas. 1. La suegra de Simón estaba acostada y estaba con fiebre. Y aquí hay un elemento muy importante en este modelo de misión. Ten en cuenta que no podemos encerrarnos en un lugar público como si solamente la misión se hiciera allí. Vamos a la casa. Pero en medio de hacer la obra allí en la casa, mira esta frase que debes marcarla. Dice, y enseguida, en el versículo 30, le hablaron de ella. Le hablaron a Jesús de una mujer en una casa que estaba enferma y que estaba postrada. Cuando hablamos con Jesús, lo podemos llamar oración. Pero también hay algo muy importante en la oración y es cuando le hablamos de alguien a Jesús, eso se llama intercesión. Oración intercesora. Entonces, dentro de este modelo de oración, de una vez está viendo cómo Jesús sana a una enferma, pero algo que antecede a esa sanidad es una intercesión por ella. Ten en cuenta, y permíteme ser un poquito enfático en esto, que al Jesús estar mostrando un modelo de misión, está hablando de que no podemos encerrarnos en un lugar público, sino pasa del lugar público a la casa, pero también está hablando acerca de la necesidad de sanar enfermos. Porque les está diciendo a ellos que los va a hacer pescadores de hombres. Y ahí en adelante comienza esa pedagogía. Y parte de esa pedagogía es que hay sanidad de enfermos, porque en el proceso de cumplir la misión nos vamos a encontrar con gente necesitada de diversas cosas. En este caso era una enfermedad física, una fiebre, un virus
que estaba afectando allí a esta mujer. Y la oración intercesora es vital en este proceso. Luego dice que él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Luego dice el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de dónde? De la casa. Imagínate tu casa allí. Tu GPS abierto. Tu lugar de misión, porque la casa es un lugar de misión según el modelo de Dios. Así que si no has convertido tu casa en un lugar de misión, Marcos nos muestra que Jesús hizo de la casa un lugar de misión. Y llegaron allí mucha gente. Eso es lo que provoca a veces la manifestación del poder, las sanidades. Llegaron muchos enfermos y llegaron endemoniados. Y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué hizo Jesús en la casa? Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Esto a qué horas ocurrió? Cuando llegó la noche. Así que si no nos limitamos por lugares, tampoco nos limitamos por horarios. Mira lo que hace Jesús en el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Salió de dónde? Salió de la casa. El versículo 36 nos ayuda a entender un poquito más por qué Jesús sale de la casa. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. La casa estaba llena. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué se levantó en la mañana? Porque no quería que lo encerraran en la casa. Entonces ten en cuenta este modelo de misión. No podemos encerrarnos en el lugar público, número uno. Pero tampoco podemos quedarnos encerrados en la casa, número dos. Y una de las cosas que van a tratar de hacer las diferentes situaciones es hacer del lugar público, que en ese caso es la sinagoga, como ese es el lugar de misión. Luego el Señor sale de allí para mostrar la casa como lugar de misión. Pero otra tendencia es no salir de la casa. Nota que la gente estaba llegando allí. Jesús sale en la mañana porque él sabe que la casa se va a llenar. Y cuando efectivamente la casa se llena y los discípulos lo están buscando, dicen, Señor, te están buscando. ¿En dónde estaban? En la casa y estaba llena. Y él dice, no me voy a quedar encerrado en la casa. Voy a salir a otros lugares porque también es necesario que predique la palabra. Y nosotros no podemos quedarnos encerrados, que es una de las cosas que está tratando de forzar la nueva normalidad. Y no quiero decir que nos van a dejar en cuarentena todo el tiempo, no, vamos a salir y van a salir los decretos para ello, pero una tendencia que va a tratar de tomar el mundo es ese claustro en la casa, es buscar la casa, evitar los lugares públicos, y los lugares públicos también son un lugar de misión. Así que si no debemos estar encerrados en el lugar público, tampoco podemos encerrarnos en la casa, porque hay que salir. Recuerda lo que el Señor nos habló en estos días, de que el sembrador salió a sembrar. Entonces salir de la casa, salir del lugar donde estamos es muy importante. Hay gente que llega a la casa, pero tenemos que salir por aquellos que no van a llegar a la casa. Entonces, no podemos encerrarlos. Nuestra misión es una misión sin límites. Ten en cuenta aquí como punto número 2. El versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En la casa hubo intercesión por la suegra de Pedro.
Y luego antes de que Jesús saliera a otros lugares, también tuvo su tiempo de oración, tiempo de comunión con el Padre y tal vez tiempo de intercesión. Y digo tal vez porque el texto no lo describe, pero estoy seguro que Jesús en su oración no solamente adoraba al Padre, sino él intercedía por los lugares donde iba a ir, intercedía por las personas. Entonces, en el modelo que Jesús nos muestra de misión, la oración también es una oración sin límites. La misión es una misión sin límites geográficos, sin límites de paredes. Número dos, la oración es una oración sin límites de horarios. Se podía orar en la noche, se podía orar en la mañana, la oración no tiene límites. Número tres, mira lo que dice el versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y ahí el para doble vez, mostrando el énfasis de la misión de Jesús. Y es la predicación. La predicación tiene que estar. No podemos solamente hacer buenas obras, porque la palabra tiene que ser predicada. La palabra es uno de los innegociables, tiene que hablarse de la manera que sea, por la red, por mensajes, públicamente, tiene que predicarse la palabra. Pero yo le coloqué predicación sin límites porque cada vez que yo leo en Marcos la predicación, aparece la situación que nos describe el versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ten en cuenta que salió de la casa a las sinagogas. Él no desechó los lugares públicos, pero siempre donde iba a predicar encontraba o enfermos o endemoniados. Por eso hablamos de que la predicación no debe tener límites. Y está la predicación donde tú enseñas la verdad, pero en medio de enseñarse la verdad vienen a veces obstáculos. Y uno de los obstáculos que hay es la gente en sus necesidades. Muchas veces cuando una necesidad que tiene una persona no es resuelta, no está abierta esa persona a la predicación. Por eso muchas veces lo que hace Jesús es sanar primero para después predicar, porque esa sanidad de alguna manera abre el corazón de las personas o la fe de las personas, la mente de las personas para recibir la palabra. De alguna manera que las sanidades hacen parte del mensaje según el modelo que nos muestra Marcos. Pero también hay momentos donde es la situación espiritual y los demonios que entran allí a tratar de interferir o a tratar de decir cosas, y él no solamente los tenía que hacer callar para que no dijeran quién era él, sino que también tenía que expulsarlos de la gente que estaba escuchando la palabra. Siempre vas a ver en Marcos, por ejemplo, en el texto anterior o en los versículos anteriores dice que él estaba enseñando en la sinagoga. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza, hablamos de algo un poquito diferente a la predicación. La enseñanza tiene que ver con un tipo de impartición donde a veces hay interacción, una impartición donde uno va con una estructura para sembrar allí algunas verdades de una manera más pedagógica. Y la predicación es una proclamación allí que se hace de pronto de otra manera. Ambas cosas son supremamente importantes. La enseñanza es importantísima. En el modelo de Jesús, él dice, tienes que enseñar la palabra. Y en el modelo de Jesús tiene que predicarse la palabra. Muchas veces va a venir primero la predicación para que después la gente entre en la enseñanza de la palabra. Y esto hace que sea necesario tanto lo uno como lo otro. Una predicación que se puede hacer a una persona que pronto nunca vamos a ver otra vez, pero la enseñanza de alguna manera tiene que ver con personas que van a estar allí sentados viviendo procesos de pedagogía según la palabra de Dios. Y eso es aquello para lo que Jesús ha venido, para la predicación del Evangelio, para la enseñanza del Evangelio. Pero siempre que él enseñaba y predicaba en Marcos, había el asunto de las sanidades y de los demonios. Entonces, cuando hablo de una predicación sin límites, estoy hablando de una enseñanza,
una predicación y una administración según el poder de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando él fue a la iglesia, o cuando le escribió más bien a la iglesia de Corinto, narrando de cómo había llegado ahí, dijo: yo no fui con palabras de persuasiva sabiduría humana, sino con demostración de poder. Es decir, que en el modelo de Jesús está la palabra predicada infaltable, y ese es el énfasis y la prioridad. Pero esa palabra tiene que ir acompañada de una manifestación de poder según la necesidad. Permíteme, sé que no he sido muy claro en el desarrollo del mensaje, pero permíteme sintetizarlo en este momento. El modelo de Jesús para la misión es una misión sin límites, una oración sin límites y una predicación sin límites. No podemos limitar lo que Jesús no ha limitado. No limitamos la misión a una sinagoga o un lugar público, pero tampoco lo limitamos a una casa. Hay que salir de la sinagoga y pasar a la casa, pero hay que salir de la casa y pasar a la sinagoga. Hay que ir del lugar público al lugar privado, al de la casa, pero hay que salir del lugar privado para ir al lugar público. Eso es una misión sin límites. Una oración sin límites es como la oración tiene que estar presente en el horario que sea. Y Jesús tenía que levantarse en la mañana para que nada obstruyera su oración. Una razón por la cual se levantó antes es porque él sabía que iba a llegar el trabajo ministerial, pero él no podía dejar que la obra limitara su oración. Y una de las cosas que está tratando de hacer la pandemia es tratando de limitar los tiempos espirituales. Y los tiempos espirituales, los tiempos de comunión y de intercesión no pueden ser limitados por la actividad. Entonces, dentro del modelo de Jesús, la oración tiene que ser sin límites y la predicación tiene que ser sin límites. Cuando vayamos a predicar vas a encontrar gente enferma, gente endemoniada, y la predicación tiene que dar una solución y una respuesta para esas necesidades tan esenciales del ser humano. Así que mi invitación, y más bien la invitación de Marcos, es que en esta nueva normalidad nosotros vivamos la normalidad de Dios, los innegociables de Dios, y es el vivir la misión. Porque Jesús dijo: para esto he venido. Y yo quiero tomar ese verso de Marcos y tomarlo para mí y decir: para esto he venido. Y quiero invitarte a que tú allí como estás, lo tomes para ti y digas: para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por Marcos, por enseñarnos a través de él que el Evangelio es la vida de un hombre. No solamente fue la cruz y la resurrección, fue la vida de Jesús desde que se hizo hombre y comenzó a cumplir la tarea, Señor. Gracias porque a través de Marcos tú nos muestras el modelo de misión de Jesús. Y yo quiero pedirte que en este tiempo entendamos que la misión no tiene límites, no tiene límites. Padre, no sé qué límites trate de poner el gobierno, pero nosotros no debemos tener límites. Nosotros no debemos dejarnos limitar por una situación. Y la misión se debe hacer en el lugar público y en el lugar privado. Se debe hacer en la casa y se debe hacer en la calle. Se debe hacer en el hogar, en la sala, pero también se debe hacer en la universidad, se debe hacer en el hospital, se debe hacer en el parque, se debe hacer en el templo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una misión sin límites. Ayúdanos a tener una oración sin límites. La oración es vital, Señor. Sin oración Jesús nos enseña que no hacemos nada. Y hay cosas que tratan de limitar la oración. Unas son los horarios, Señor, y otras son la presión de las actividades, la presión del trabajo, la presión del ministerio, Señor. Y Jesús nos muestra que hay que salir de esa actividad para que la oración no sea estorbada, porque la misión también es una oración sin límites, Señor. Y nuestra predicación
debe ser sin límite, Señor. No debemos ponerle excusas a los enfermos que nos encontremos y no debemos ponerle excusas, bendito Señor, a las personas con aflicciones espirituales que nos encontremos. Nuestra predicación debe ser, bendito Señor, con demostración de poder, porque así es tu modelo. Ayúdanos como iglesia a cumplir la misión. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir el modelo de misión. En el nombre de Jesús. Amén.